Bienvenidos a otro audio capítulo más en Feliz Víctima de los Libros. Soy Florencia y los guiaré a través de este impresionante viaje entre las páginas de Hacia Rutas Salvajes de Jon Krakauer. Sigamos entonces con el capítulo 16. Capítulo 16. El interior de Alaska. Parte 2. Deseaba alcanzar la simplicidad, los sentimientos de los nativos y las virtudes de la vida salvaje, despojarme de las costumbres artificiales, los prejuicios y las imperfecciones de la civilización, y tener una idea más exacta de la naturaleza humana y los verdaderos intereses del hombre en medio de la soledad y la grandeza de las tierras salvajes del oeste. Prefería la temporada de las nieves porque podía experimentar el placer del sufrimiento y la novedad del peligro. Esta es una cita de Estwick Evans, describiendo un viaje a pie de 6.400 kilómetros a través de los estados y territorios del oeste durante el invierno y la primavera de 1818. La naturaleza atraía a todos aquellos que se sentían asqueados o estaban hartos del hombre y sus obras. No solo ofrecía una escapatoria de la sociedad, sino que representaba el escenario ideal para que el individuo romántico practicara el culto a la propia alma que con frecuencia lo caracterizaba. La soledad y la libertad absoluta de la naturaleza constituían un entorno perfecto para la melancolía y la exultación. Esta es una frase de Roderick Nash, The Wilderness and the American Mind. Seguimos con el libro. El 15 de abril de 1992, Chris McCandless se marchó de Carthage, Dakota del Sur, subido a la cabina de un tractor en cuyo remolque transportaba una carga de semillas de girasol. Su gran odisea había comenzado. 3 días después cruzó la frontera entre Alaska y Canadá a través de Roosevelt, un pueblo de la Columbia Británica, y se dirigió hacia el norte en autostop, pasando por Skookumchuck, Radium Junction, Lake Louise, Jasper, Prince George y Dawson Creek. En el centro de Dawson Creek tomó una fotografía de la señal que indicaba el principio de la autovía de Alaska. La señal rezaba Kilómetro Cero, Fairbanks 2.451 kilómetros. Viajar haciendo autostop por la autovía de Alaska suele ser difícil. En las afueras de Dawson Creek no es raro ver a más de una docena de hombres y mujeres esperando en el arcén con expresión lastimera y el pulgar extendido. Algunos se ven obligados a esperar una semana o más antes de que algún vehículo se detenga. Sin embargo, McCandless tuvo más suerte. El 21 de abril, 6 días después de haber salido de Carthage, se hallaba ya en Liard River, a las puertas del territorio de Yukon. En Liard River hay un área pública de acampada de la que parte un paseo entablado de 1 kilómetro de largo que atraviesa una laguna pantanosa y conduce a una serie de charcas termales naturales. Las fuentes termales de Liard River constituyen la parada más popular de la autovía de Alaska, y McCandless decidió detenerse allí para darse un baño de sus aguas cálidas y tonificantes. Sin embargo, una vez que se hubo bañado y nuevamente dispuesto a hacer autostop para continuar hacia el norte, descubrió que su suerte había cambiado. Nadie lo recogía. 2 días después de su llegada, aún seguía en Liard River, consumido por la impaciencia. El jueves a las 6:30 de la mañana, Gaylord Stuckey se encaminó por el paseo entablado en dirección a la mayor de las charcas. El suelo todavía estaba endurecido por la helada de la noche anterior, y creía que no iba a encontrar a nadie y podría bañarse solo. Quedó muy sorprendido al descubrir que ya había alguien allí, un joven que se presentó como Alex. Stuckey, un hombre calvo, rubicundo y campechano de 63 años, viajaba de su estado natal, Indiana, a Alaska para entregar una caravana nueva a un concesionario de Fairbanks. Se trataba de una de sus ocupaciones ocasionales desde que se retiró del sector de la restauración, en el que había trabajado durante 40 años.
Cuando le dijo a McCandless que su destino era Fairbanks, el muchacho exclamó: «Yo también voy allí. Hace 2 días que estoy plantado aquí intentando que alguien me recoja. ¿Le importaría llevarme?» «Vaya, lo siento, me sabe mal, hijo, pero no puedo. Trabajo para una empresa que tiene normas muy estrictas y no nos deja llevar autoestopistas. Podrían echarme». Sin embargo, a medida que conservaban envueltos en los vapores sulfurosos de la charca, Stucky empezó a reconsiderar la idea. Iba bien afeitado y llevaba el pelo corto. Por su manera de hablar se notaba que era un chaval muy despierto. No era el típico autoestopista. No suelo fiarme de los autoestopistas. Algún problema tendrá, un tipo que ni siquiera puede pagarse un billete de autobús, ¿no? El caso es que, después de media hora de charla, le dije: «Mira, Alex, Liar River está a 1600 kilómetros de Fairbanks. Te diré lo que haremos. Voy a llevarte a unos 800 kilómetros, hasta Whitehorse. Allí seguramente encontrarás a alguien que te lleve el resto del camino». Un día y medio más tarde, cuando llegaron a Whitehorse, la capital del territorio de Yukon y la población más grande y cosmopolita de la autovía de Alaska, Stucky se sentía tan a gusto en compañía de McCandless que volvió a cambiar de idea y aceptó llevarlo todo el trayecto. Al principio fue bastante reservado y no hablaba mucho, explica Stucky. Pero es un viaje muy largo y no puedes correr. Nos pasamos un total de 3 días en aquella carretera llena de baches y al final el chaval no tuvo otro remedio que bajar la guardia. Le diré una cosa, era un chico educadísimo. Era muy cortés, no soltaba palabrotas y no hablaba con esa jerga que usan algunos jóvenes. Se veía que era de buena familia. Me habló sobre todo de su hermana. Por lo visto tenía muchos problemas con sus padres. Según me explicó, su padre era un genio, un científico de la NASA, pero había sido bígamo durante un tiempo y eso iba en contra de sus principios. Llevaba 2 años sin ver a su familia desde que se había graduado de la universidad. McCandless le confesó también que pensaba pasarse el verano solo en el monte, viviendo de lo que encontrara. Dijo que era algo que deseaba hacer desde pequeño. Quería estar aislado, sin ver un avión, nada que le recordara la civilización, y demostrarse a sí mismo que podía arreglársela solo, sin la ayuda de nadie. Stucky y McCandless llegaron a Fairbanks el sábado 25 de abril. Primero, efectuaron una breve parada en una tienda de comestibles. Allí compró un saco de arroz. Luego me dijo que quería acercarse a la universidad para investigar las especies de plantas comestibles que encontraría en el bosque. Ya sabe, bayas y cosas por el estilo. Le comenté que era demasiado pronto, que había más de medio metro de nieve y aún no crecía nada, pero no me hizo caso. Estaba impaciente por salir de la ciudad. Stucky lo llevó hasta el campus de la Universidad de Alaska, situado en las afueras de Fairbanks, y lo dejó allí a las 5:30 de la tarde. Antes de despedirnos le dije: «Alex, te he llevado conmigo a lo largo de 1500 kilómetros y te he dado de comer durante 3 días. Lo menos que puedes hacer es mandarme una carta cuando regreses de Alaska». Me prometió que lo haría. También le rogué que llamara a sus padres. No puedo imaginarme nada más horroroso que tener un hijo perdido por estos mundos de Dios, sin que sepas qué le ha ocurrido durante años, si está vivo o muerto. Le di el número de mi tarjeta de crédito y le dije: «Por favor, llámalos». Pero todo lo que contestó fue: «Tal vez lo haga o tal vez no». En cuanto se hubo marchado, caí en la cuenta de que debería haberle pedido el número de teléfono para llamarlo yo mismo. Pero fue una de esas situaciones en que todo sucede muy rápido. No atiné a pensarlo. Después de dejar a McCandless en la universidad, Stucky se dirigió hasta el centro de Fairbanks para entregar la caravana, pero en el concesionario le dijeron que el encargado de registrar la entrada de vehículos nuevos ya se había marchado a casa y no regresaría hasta el lunes por la mañana. Tuvo que quedarse 2 días más antes de poder tomar el avión de vuelta a Indiana. Puesto que no había nada mejor que hacer, el domingo por la mañana decidió visitar el campus. Esperaba encontrar a Alex y pasar otro día con él. Pensé que podíamos hacer algo para distraernos, no sé, ir a la ciudad o algo así. Me pasé 2 horas recorriendo el lugar, pero no lo vi. Supongo que ya se había ido. Tras separarse de Stucky, McCandless estuvo 2 días y 3 noches en las cercanías de Fairbanks, la mayor parte del tiempo en la universidad.
En la librería de esta dio con una guía de campo de plantas comestibles que estaba escondida en el estante de abajo en la sección de Alaska. Era una obra académica muy bien documentada y con una información exhaustiva. Tanayna Plant Lore de Naina Ketuna, An Ethnobotany of the Dena'ina Indians of South Central Alaska, de Priscilla Russell Carey. Del expositor que había junto a la caja registradora, escogió 2 postales con la imagen de un oso polar. Escribió en ellas sus últimos mensajes a Wayne Westerberg y a John Burns y las envió desde la estafeta de correos desde la universidad. Luego buscó en los anuncios clasificados de los periódicos y encontró uno en que se ofrecía vender un rifle de segunda mano, un Remington semiautomático del 22, con la culata de plástico y una mira telescópica de 4x20. Era un modelo llamado Nylon 66, que en la actualidad ya no se fabrica, pero es muy apreciado por los tramperos de Alaska a causa de su fiabilidad y poco peso. Cerró el trato en un aparcamiento, pagando $125 por el arma. Después compró la munición en una armería cercana, 4 cajas de 100 balas de punta hueca para rifle largo. Cuando concluyó los preparativos, McCandless se cargó la mochila a la espalda y se puso en marcha hacia el oeste. Al abandonar el campus de la universidad, pasó por delante del Instituto Geofísico, un moderno edificio de cristal y hormigón coronado por una enorme antena parabólica. Esta, cuya silueta recortada contra el horizonte constituye una de las vistas características de Fairbanks, se construyó para recoger los datos enviados por los satélites equipados con el radar de apertura sintética diseñado por Walt McCandless. Walt McCandless incluso había ideado algunos de los programas informáticos imprescindibles para su funcionamiento y había viajado a Fairbanks para asistir a la inauguración del instituto. En el caso de que Chris McCandless se acordara de su padre mientras recorría los alrededores del edificio, no dejó constancia de ello. Al atardecer, McCandless acampó a 6 kilómetros de la ciudad. Levantó la tienda en un bosquecillo de abedules, cerca de una colina desde la que se divisan las luces de la gasolinera de Gold Hill. La noche era gélida y el terreno estaba completamente helado. El terraplén de la carretera de George Parks, que lo llevaría hasta la senda de la estampida, se encontraba a menos de 50 metros del lugar que había elegido para acampar. La mañana del 28 de abril despertó muy temprano, bajó hasta la carretera al despuntar el alba y se quedó agradablemente sorprendido cuando el primer vehículo que vio aparecer se detuvo en el arcén para recogerlo. Era una camioneta Ford de color gris, con un adhesivo en el parachoques trasero en el que se leía Pesco, luego existo, Petersburg, Alaska. El conductor era un electricista no mucho mayor que McCandless, que se dirigía hacia Anchorage. Le dijo que se llamaba Jim Gillian. Al cabo de 3 horas, Gillian dobló a la izquierda para salir de la carretera de George Parks y se internó todo lo que pudo por un camino secundario cubierto de nieve. Cuando McCandless se apeó, la temperatura no llegaba a 1 grado bajo cero. Por la noche descendería hasta 10 grados bajo cero. Y medio metro de crujiente nieve primaveral obstruía el paso del vehículo. McCandless no cabía en sí de alegría. Por fin estaba a punto de iniciar su solitaria aventura por las vastas tierras salvajes de Alaska. Unos minutos después se alejó de la camioneta andando con dificultad entre la nieve, arropado en una parca de piel sintética y con el Remington colgado del hombro. Todos los víveres que llevaba consistían en un saco de arroz de 5 kilos y los 2 emparedados y la bolsa de maíz frito que acababa de darle Gillian. El año anterior había subsistido durante más de un mes en el Golfo de California con 2 kilos de arroz y el pescado que sacaba con una caña de pescar de mala calidad. La experiencia lo había llevado al convencimiento de que también en los bosques de Alaska podría encontrar el alimento suficiente para sobrevivir una larga temporada.
Lo que pesaba más en la mochila medio vacía de McCandless era su biblioteca ambulante, 9 o 10 libros encuadernados en rústica. La mayor parte se los había dado Jan Bers en Nyland. Entre ellos había obras de Thoreau, Tolstoy y Gogol, pero los gustos literarios de McCandless no eran los de un snob. Sencillamente había puesto en la mochila aquellos con los que pensaba que se distraería más, incluyendo libros de autores tan populares como Michael Crichton, Robert Pirsig y Louis L'Amour. Como se había olvidado de llevar papel para escribir, se sirvió de las páginas en blanco del final de la guía de plantas comestibles para empezar un lacónico diario. Durante los meses de invierno, los amantes del esquí de fondo, los entusiastas de las motonieves y los aficionados a los trineos de perros recorren el tramo de la senda de las Tampidas más cercano a Higley. Pero el tránsito se interrumpe a finales de marzo o principios de abril, cuando los ríos empiezan a deshelarse. En el momento en que McCandless se puso en camino hacia el interior, casi todos los cursos de agua empezaban a fluir libremente y hacía 2 o 3 semanas que nadie iba más allá de las cabañas que se alzaban al comienzo del camino. El único rastro borroso que podía seguir eran los restos de nieve amontonada que había dejado una máquina quitanieves. McCandless llegó al río Teclánica tras 2 días de marcha, aunque a lo largo de ambas orillas unas desiguales placas de hielo cubrían todavía el agua, formando una especie de antepecho. No había modo de salvar el canal por el que circulaba la corriente, de modo que se vio forzado a vadearlo. Aquel año se había producido un fuerte deshielo a principios de abril, pero luego el tiempo empeoró durante unas semanas y las temperaturas volvieron a descender, lo que explica que el nivel del agua no fuera muy alto cuando McCandless lo atravesó. Quizá le llegaba a la altura de las rodillas, y lograse alcanzar la otra orilla sin problemas. Nunca sospechó que al cruzar el Teclánica también estaba cruzando su Rubicón. A los inexpertos ojos de McCandless nada anunciaba que en los 2 meses siguientes, con el calor del verano y el deshielo de los glaciares y campos de nieve que alimentaban las fuentes del río, el volumen del caudal de éste se multiplicaría por 9 o 10 y se transformaría en un torrente profundo y violento, muy distinto del arroyo tranquilo que había vadeado con despreocupación en abril. Sabemos por su diario que el 29 de abril sufrió una caída en el hielo. Es probable que le sucediera mientras atravesaba la superficie helada de una serie de embalses de castores que se hallan un poco más allá de la orilla occidental del Teclánica, pero al parecer salió ileso del percance. Un día más tarde, a medida que la pista iba subiendo por un collado, vio por primera vez el blanco deslumbrante de las laderas nevadas del monte McKinley. El 1 de mayo, a unos 30 kilómetros del punto en que se había despedido de Galen, se tropezó con el viejo autobús abandonado junto al río Sullana. El vehículo estaba equipado con una litera y una estufa cilíndrica de leña, y los visitantes anteriores habían dejado en él cajas de cerillas, repelente para insectos y otros artículos de primera necesidad. El día del autobús mágico, escribe en el diario, decidió quedarse un tiempo allí y aprovechar las rudimentarias comodidades que el vehículo ofrecía. El hallazgo hizo que se sintiese eufórico. En el interior del autobús garabateó una exultante declaración de independencia sobre una deteriorada lámina de madera contrachapada que tapaba el hueco de una ventana. Hace 2 años que camina por el mundo, sin teléfono, sin piscina, sin mascotas, sin cigarrillos. La máxima libertad, un extremista, un viajero esteta cuyo hogar es la carretera. Escapó de Atlanta, jamás regresará. La causa, no hay nada como el oeste. Y ahora, después de 2 años de vagar por el mundo, emprende su última y mayor aventura. La batalla decisiva para destruir su falso yo anterior y culminar victoriosamente su revolución espiritual.
10 días y 10 noches subiendo a trenes de carga y haciendo autostop lo han llevado al magnífico e indómito norte. Huye del veneno de la civilización y camina solo a través del monte para perderse en una tierra salvaje. Firmado por Alexander Supertramp en mayo de 1992. Sin embargo, la realidad no tardó en interrumpir en los sueños de McCandless. Cazar le resultaba muy difícil, y las entradas del diario correspondientes a su primera semana en el monte incluyen comentarios como debilidad, ha nevado adentro y desastre. El 2 de mayo vio un oso pardo, pero no le disparó. El 4 de mayo sí lo hizo, contra unos patos, pero erró el tiro. Finalmente, el 5 de mayo cazó una perdiz, el único animal que logró abatir en varios días. La siguiente pieza la cobró el 9 de mayo, cuando le dio a una pequeña ardilla. Aquel día había escrito en el diario: cuarto día de hambre. A partir de entonces, los acontecimientos tomaron un carisma favorable. Hacia mediados de mayo, la trayectoria del sol en el horizonte ya había ganado altura, inundando el bosque de luz. El sol solo se ocultaba 4 horas al día. A medianoche el cielo estaba aún tan iluminado que le permitía leer. Salvo en las laderas orientadas hacia el norte y las gargantas más angostas, el manto de nieve fue derritiéndose hasta desaparecer, dejando al descubierto los escaramujos y arándanos de la temporada anterior, que McCandless recogía y comía en grandes cantidades. Su habilidad para la caza también fue mejorando, y durante las 6 semanas siguientes consiguió regalarse con ardillas, perdices, patos, gansos y puercoespines. El 22 de mayo se le rompió la corona de una de las muelas, pero el accidente no pareció desmoralizarlo, ya que al día siguiente trepó hasta la cima de un cerro en forma de joroba que se alza al norte del autobús. La altitud del cerro supera los 1000 metros, y desde allí pudo contemplar la inmensidad helada de la cordillera de Alaska e interminables extensiones de tierra deshabitada. La entrada de su diario de aquel día es tan escueta como los anteriores, pero refleja una alegría inconfundible. He escalado una montaña. McCandless le había contado a Galien que no tenía la intención de permanecer acampado en ningún sitio. En principio, dijo, lo que voy a hacer es ponerme en camino y seguir andando hacia el oeste. Puede que llegue hasta el mar de Bering. El 5 de mayo, después de descansar 4 días en el autobús, continuó desplazándose en dirección a la cordillera de Alaska. A juzgar por las instantáneas que se recuperaron de su cámara Minolta, McCandless abandonó el itinerario cada vez más impreciso de la senda de la estampida, ya sea adrede o porque se confundió, y se encaminó hacia el noroeste a través de las colinas situadas por encima del río Sullana, combinando largas horas de marcha con la caza. Sin embargo, avanzaba a ritmo muy lento. Para alimentarse, tenía que dedicar gran parte de la jornada al reconocimiento del terreno. Además, según progresaba el deshielo, la ruta iba convirtiéndose en un cenagal, obstaculizado por impenetrables espesuras de alisos. McCandless aprendió demasiado tarde uno de los axiomas fundamentales e inapelables a que debe someterse el viajero que pretende adentrarse en las tierras del norte, que la mejor estación para recorrerlas a pie no es el verano, sino el invierno. Confrontado con el hecho evidente de que su intención de caminar 800 kilómetros hasta el mar era una quimera, reconsideró sus planes iniciales. El 19 de mayo solo había logrado alcanzar el río Toklat, a menos de 25 kilómetros del autobús, y dio media vuelta. Una semana después estaba de regreso en el autobús, al parecer sin lamentarlo. Había decidido que los alrededores del río Sullana constituían un entorno natural lo bastante agreste para satisfacer sus propósitos y que el antiguo autobús de la línea 142 de Fairbanks sería un excelente campamento base para el resto de verano. Aunque parezca irónico, los parajes solitarios que rodean el vehículo
El área cubierta de bosquecillos y maleza en que McCandless tomó la determinación de perderse apenas pueden calificarse como tales según los parámetros que rigen en Alaska. La carretera de George Parks queda a menos de 50 kilómetros del lugar en dirección este. Solo 25 kilómetros más al sur, detrás de una estribación de la cordillera exterior, los coches de centenares de turistas entran en el parque del Denali por un camino que patrullan los guardas forestales. Y sin que el viajero Esteta lo supiera, en un radio de unos 10 kilómetros alrededor del autobús hay 4 cabañas, aunque dio la casualidad de que en el verano de 1992 ninguna de ellas estaba ocupada. Sin embargo, pese a la relativa proximidad entre el vehículo y la civilización, a efectos prácticos McCandless estaba aislado del resto del mundo. Se pasó casi 4 meses en el monte y en todo ese tiempo no vio ni un alma. Al final, el emplazamiento del autobús abandonado junto al río Sullana resultó un lugar lo suficientemente remoto como para que le costase la vida. Durante la última semana de mayo, después de colocar sus escasas pertenencias en el autobús, McCandless escribió en un trozo de corteza de abedul en forma de pergamino una lista de actividades: recoger y almacenar hielo del río para conservar la carne, tapar las ventanas rotas con plásticos, aprovisionarse de leña y limpiar la ceniza acumulada en la estufa. Al lado, bajo el epígrafe "a largo plazo", anotó otra lista de tareas más ambiciosas: levantar un mapa de la zona, improvisar una tina para bañarse, recoger pieles y plumas para hacer ropa, construir un puente sobre un arroyo cercano, reparar las partes estropeadas del autobús y abrir sendas para cazar. Las entradas del diario posteriores a su regreso al autobús recogen un inventario de lo que cazaba. 28 de mayo, un ánade real. 1 de junio, 5 ardillas. 2 de junio, un puercoespín, una perdiz nival, 4 ardillas y un pinzón gris. 3 de junio, otro puercoespín, 4 ardillas, 2 pinzones grises y una cerceta. 4 de junio, el tercer puercoespín, una ardilla y un pinzón gris. El 5 de junio cazó una barnacla canadiense que era tan grande como un pavo de Navidad. Luego, el 9 de junio, abatió una pieza de caza mayor, un alce, escribió en el diario. No cabía en sí de gozo. Orgulloso de sí mismo, se hizo una fotografía arrodillado ante su trofeo, con el rifle levantado por encima de la cabeza en un gesto de triunfo, y las facciones distorsionadas por un rectus de éxtasis y asombro, como si fuera un modesto conserje que hubiera ido a Reno y acabase de ganar $1.000.000 en una máquina tragaperras. Aunque McCandless era lo bastante realista para saber que en el monte la caza era una parte inevitable de la estrategia de supervivencia, siempre había experimentado cierto sentimiento contradictorio al respecto, el cual se trocó en remordimientos una vez que hubo abatido el alce. El animal era bastante pequeño y no debía pesar más de 120 kilos, pero para una sola persona constituía una cantidad enorme de carne. McCandless creía que desperdiciar los restos de un animal al que se le da muerte con el fin de alimentarse era un sacrilegio moral, y se pasó 6 días trabajando sin descanso para conservar la carne antes de que se pudriera. Envuelto en una nube de moscas y mosquitos, despedazó el cuerpo, coció las vísceras y luego excavó un agujero junto al arroyo que corría un poco más abajo del autobús, donde intentó ahumar los grandes trozos de carne púrpura. Los cazadores de Alaska saben que el mejor procedimiento para curar la carne consiste en cortarla en tiras delgadas que luego se dejan secar al aire libre, colgadas de algún tendedero improvisado. Sin embargo, McCandless, en su ingenuidad, siguió la recomendación de los cazadores de Dakota del Sur, quienes le habían aconsejado que la ahumara, una tarea casi imposible en aquellas condiciones. El despiece es muy difícil, escribió el 10 de junio en el diario. Enjambres de moscas y mosquitos. Extraigo los intestinos, el hígado, los riñones, un pulmón, trozos de carne. Arrojo los cuartos traseros y una pierna al arroyo. 11 de junio. Extraigo el corazón y el otro pulmón.
las 2 piernas delanteras y la cabeza. Tiro el resto al arroyo. Coloco la carne cerca del fuego. Intento ahumarla. 12 de junio. Extraigo la mitad del costillar y trozos de carne. Solo puedo trabajar de noche. Sigo ahumando. 13 de junio. Cargo con lo que queda del costillar, la espalda y el cuello. Comienzo a ahumar. 14 de junio. Ya hay gusanos. Ahumar la carne no parece servir de nada. Ignoro la razón, pero tiene un aspecto repugnante. Desearía no haber disparado al alce. Es una de las peores tragedias de mi vida. En este punto cejó en su empeño de conservar la carne y abandonó los restos a los lobos. A pesar de que se culpaba de haber sacrificado sin objeto la vida de un animal, al día siguiente pareció reconsiderar un poco su apreciación sobre las razones que lo habían impulsado a hacerlo, ya que anotó en el diario: de ahora en adelante aprenderé a aceptar mis errores, por imperdonables que puedan parecer. Poco después del episodio del alce, McCandless empezó a leer Walden o La vida en los bosques de Thoreau. En el capítulo titulado Leyes superiores, subrayó un pasaje que rezaba: después de haber capturado el pez, de limpiarlo, cocinarlo y comérmelo, me pareció que, en lo esencial, no me había alimentado. Era un acto insignificante e innecesario, cuyo resultado no valía el esfuerzo. En el margen, McCandless escribió El alce. Un poco más adelante subrayó otro pasaje: la repugnancia ante la carne y el pescado no proviene de la experiencia, sino del instinto. En muchos aspectos parece más agradable vivir menos y disfrutar más. Aun cuando nunca he llegado a vivir de este modo, sí que he ido lo suficientemente lejos al respecto como para complacer a mi imaginación. Creo que todo hombre dispuesto a conservar sus facultades poéticas o espirituales en las mejores condiciones posibles se ha sentido particularmente inclinado a abstenerse de consumir carne y pescado y de comer demasiados alimentos de cualquier clase. Es difícil proporcionarse unos alimentos y unos platos tan sencillos y puros que no ofendan la imaginación, pero creo que esto es tanto como decir que solo te sientes saciado cuando alimentas el cuerpo. El alma y el cuerpo deberían sentarse a la misma mesa. Es probable que no sea imposible. Comer fruta con moderación no tiene por qué provocar que nos avergoncemos de nuestro apetito ni interferir en nuestras metas más valiosas. Sin embargo, añade un condimento innecesario a tu plato y te envenenará. Sí, anotó al margen, 2 páginas más adelante. Conciencia de los alimentos. Come y cocina con concentración. Sagrada comida. En las páginas en blanco de la guía que utilizaba para redactar su diario, escribió: he vuelto a nacer. Es el despertar de mi existencia. La vida auténtica acaba de empezar. Vivir con sabiduría. Una atención consciente a los elementos esenciales de la vida y una atención constante al entorno inmediato que te rodea y lo que exige. Por ejemplo, un trabajo, una tarea, un libro, todo lo que requiere una concentración eficaz. Las circunstancias no tienen ningún valor. Es el modo de relacionarse con una situación lo que tiene valor. El significado verdadero de las cosas reside en la relación personal con el fenómeno, con lo que significa para nosotros. La santidad de la comida, el aliento vital. Positivismo, el gozo incomparable de la estética de la vida. Autenticidad absoluta y honestidad. Realidad, independencia, finalidad, estabilidad, coherencia. A medida que dejó de reprocharse por el despilfarro que había supuesto la muerte del alce, la alegría que experimentaba a mediados de mayo reapareció y fue prolongándose hasta principios de julio. Fue entonces, en mitad de este idilio, cuando se produjo el primero de los 2 incidentes cruciales que lo condujeron al desastre. Satisfecho con lo que había aprendido a lo largo de aquellos 2 meses de vida solitaria en plena naturaleza, McCandless decidió regresar a la civilización. Había llegado el momento de poner punto final a su última y mayor aventura y volver al mundo de los hombres y las mujeres, donde podría tomarse una cerveza, mantener discusiones filosóficas y cautivar a desconocidos con el relato de sus hazañas.
Parecía haber superado la necesidad de reivindicar con tanta firmeza su independencia, la necesidad de separarse de sus padres. Tal vez se sintiera en disposición de perdonarle sus imperfecciones, tal vez se sentía incluso en disposición de perdonarse por algunas de sus propias faltas. McCandless parecía dispuesto, quizás, a regresar a casa. O tal vez no, lo que pretendía hacer después de abandonar el monte solo puede ser objeto de especulaciones. En cualquier caso, es indudable que pretendía abandonarlo. En otro trozo de corteza de abedul escribió una lista de las cosas que tenía que hacer antes de marcharse. Remendar los tejanos, afeitarme, organizar la mochila. Poco después, colocó la minolta encima de un bidón de aceite vacío y tomó una fotografía en la que aparece sonriente y recién afeitado, blandiendo una maquinilla desechable de plástico amarillo y con las rodillas de los mugrientos vaqueros remendadas con unos retales de una manta del ejército. Si bien su aspecto es el de una persona sana, había adelgazado de una manera preocupante. Sus mejillas se ven hundidas y los tendones del cuello se le marcan como si fueran cables de acero. El 2 de julio, McCandless terminó de leer Felicidad familiar, de Tolstoy, dejando subrayados algunos pasajes que lo habían conmovido. Él tenía razón al decir que la única felicidad segura en la vida es vivir para los demás. He pasado por muchas vicisitudes y ahora creo haber descubierto qué se necesita para ser feliz. Una vida tranquila de reclusión en el campo, con la posibilidad de ser útil a aquellas personas a quienes es fácil hacer el bien y que no están acostumbradas a que nadie se preocupe por ellas. Después, trabajar con la esperanza de que tal vez sirva para algo. Luego el descanso, la naturaleza, los libros, la música, el amor al prójimo. En esto consiste mi idea de la felicidad. Y finalmente, por encima de todo, tenerte a ti por compañera y quizá tener hijos. ¿Qué más puede desear el corazón de un hombre? El 3 de julio volvió a cargarse la mochila a la espalda y empezó a recorrer los 30 kilómetros que lo separaban del tramo mejor conservado de la senda de la estampida. Al cabo de 2 días y en medio de un fuerte aguacero, llegó a los embalses de castores que bloqueaban el acceso a la orilla occidental del río Teclánica. En abril estaban helados y no representaban un obstáculo difícil de franquear. McCandless debió de alarmarse al descubrir que en julio se habían transformado en un lago de 1,5 hectáreas que anegaba el camino. Para no aventurarse por unas aguas enlodadas que le llegaban a la altura del pecho, subió por una colina escarpada, rodeó los embalses por el norte y luego bajó hasta la boca de una estrecha garganta por donde fluía el río. Cuando 67 días antes lo había atravesado bajo las frías temperaturas del mes de abril, se había encontrado con un arroyo flanqueado de placas de hielo, pero pacífico, cuyas aguas le llegaban a la altura de las rodillas y solo había tenido que chapotear un poco para cruzarlo. Sin embargo, el 5 de julio el Teclánica estaba en plena crecida a causa de las lluvias y el deshielo de los glaciares de la cordillera de Alaska. Si lograba alcanzar la orilla opuesta, el resto del camino hasta la carretera de George Park sería fácil, pero para hacerlo tenía que salvar primero los 30 metros de anchura del cauce. El agua, opaca debido a los sedimentos de las morrenas, tenía el color del cemento y estaba a una temperatura apenas superior a la del hielo. Demasiado profundo para vadearlo, el río bajaba con el estrépito de un tren de carga. Si lo intentaba, pronto perdería pie y la corriente lo arrastraría. McCandless no era un buen nadador y había confesado a varias personas que el agua le daba miedo. Zambullirse en aquel torrente glacial o atravesarlo a remo con una balsa de troncos era una empresa demasiado arriesgada. Un poco más abajo del punto donde la senda de la estampida se cruza con el Teclánica, este se convertía en un caos de aguas espumeantes que recordaban a un volcán en erupción. Mucho antes de que consiguiese llegar a la otra orilla, ya fuera nado o remando, los rápidos lo engullirían y se ahogaría. Escribió en su diario: «Desastre, llueve, imposible cruzar el río, me siento solo y asustado». Llegó a la conclusión, por lo demás correcta, de que la corriente lo arrastraría si intentaba atravesarla por aquel lugar y en aquellas condiciones,
Sería suicida, sencillamente no era una opción razonable. Si McCann les hubiera andado río arriba unos 2 kilómetros, habría descubierto que el cauce se ensanchaba, desgajándose en varios arroyos en un lugar donde las rocas formaban una especie de trenzado. Si hubiera examinado cuidadosamente aquel tramo del río, habría acabado por descubrir, quizás incluso por error, un punto en que el cauce solo le llegaría a la altura del pecho. Sin duda la fuerza de la corriente le habría hecho perder pie, pero nadando de un modo poco ortodoxo y brincando sobre el fondo, es muy probable que hubiera conseguido cruzarlo antes de llegar a la garganta o sucumbir a la hipotermia. Así y todo, se habría tratado de una decisión muy arriesgada, y en aquel momento McCandless no tenía motivo para correr semejante riesgo. Se las había compuesto bastante bien en el monte, y tal vez pensara que, si tenía paciencia y aguardaba, las aguas del río terminarían por descender hasta un nivel que le permitiría vadearlos sin peligro. En consecuencia, después de sopesar todas las opciones, eligió la más prudente: empezar a andar hacia el oeste, de regreso al autobús y al corazón caprichoso de la naturaleza. Este fue el capítulo 16 de Hacia Rutas Salvajes de Jon Krakauer. Si querés seguir viendo este tipo de audiolibros en YouTube, apóyame con un me gusta y suscríbete, que me ayudaría muchísimo. Seguinos también en Instagram y Facebook, donde subimos contenido diario relacionado, sorteos y libros recomendados. Si te ha gustado y no puedes esperar a escuchar los siguientes capítulos, apreta la campanita, así YouTube te avisa cuando subo los próximos videos. Y me despido de ustedes, buscadores de buenas historias. Hasta la próxima.